Hoy la he titulado El llamado eficiente y eficaz. El llamado eficiente y eficaz. Y el anterior domingo hablábamos del sufrimiento en la vida del creyente y cómo encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Hoy necesito hablar acerca del llamado y el llamado de manera directa a cada uno de ustedes por parte del Señor. Una vez que pueda presentar esta prédica, vamos a retomar todo lo que es referente a la primera carta de Pedro para entrar de lleno a cómo el creyente debe comportarse en la iglesia. Así que el Señor ha ido guiándonos y armando todo lo que necesitamos entender para captar qué es lo que Él tiene para nosotros. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en Evangelio según Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y busquen, por favor, el versículo 18. Mateo 4, 18. Vamos a leer hasta el versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quiero resaltar en este llamado dos palabras. Llamó y también la palabra siguieron. Hay un mandato o un llamado por parte del Señor y está la obediencia por parte de estos hombres. El Señor los vio y los llamó y estos hombres, como dicen las Escrituras, dejándolo todo, los siguieron. Cuando leemos la primera carta de Juan, entendemos con claridad que el llamado de Dios es completamente eficiente, pero el hecho de que nosotros decidamos seguir a Jesús lo hace eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Recuerdo haberles puesto el ejemplo en cierta ocasión. Yo sufro de migraña, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me da migraña, busco una pastilla. Esta pastilla es eficiente para calmar la migraña, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé que esta pastilla es eficiente para calmar la migraña, ¿qué debo hacer para que sea eficaz? Tomarla. Porque de nada me sirve saber que es eficiente, sacar la pastilla, esta pastilla es buenísima para la migraña, y volverla a poner en el cajón y cerrarlo, y me voy sin tomar la pastilla. No me sirve absolutamente de nada. Para hacerla eficaz, debo tomar la pastilla. Y es exactamente lo mismo que pasa en la vida de los creyentes. Y yo entiendo que todas las iglesias necesitamos enseñar esto para que los creyentes sepamos dónde estamos, qué nos corresponde hacer, qué ha hecho el Señor con nosotros, qué está haciendo el Señor con nosotros y cómo debemos responder. Porque, hermanos míos, el llamado del Señor Jesús a tu vida, créeme, es eficiente. Pero solamente tú lo haces eficaz respondiendo a este llamado y obedeciendo al llamado. Esa es la única manera de hacerlo eficaz. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo con creer y obedecer. Si el Señor te dice, mira, si tú saltas de este risco, yo te voy a agarrar y no vas a caer. Y el Señor te pregunta, ¿me crees? Y tú le dices, sí, te creo. Ok, obedéceme, salta. ¿Tú lo harías? Ese es algo más complejo, porque ya necesita de nosotros una obediencia más clara y más firme. Es un ejemplo bastante sencillo. Pero hoy vamos a aprender cómo hacer eficaz el llamado eficiente del Señor. ¿Ok? Ahora, hermanos míos, yo quiero preguntarles algo. ¿Te has puesto a pensar en qué etapa de tu llamado estás?
Es decir, Jesús te ha llamado, pero ¿en qué etapa de tu llamado estás? Tal vez tú ahora te estás preguntando, ¿acaso hay etapas en el llamado que Jesús hace? Porque aquí hemos leído que Jesús llamó y obedecieron. Ahí no parece haber etapas, pero créeme, existen etapas claras, marcadas en la Biblia, para el llamado del Señor a nuestra vida. Así que la respuesta es sí, existen 3 etapas en realidad. Hay 3 llamados eficientes que el Señor hace a tu vida y es tu responsabilidad en cada llamado hacerlo eficaz. El apóstol Juan en su primera carta, si ustedes quieren leerlo con calma en sus casas, capítulo 2, versículos 12 al 14, primera carta de Juan 2, 12 al 14, nos habla de 3 etapas del crecimiento espiritual. Si tú lees esos pasajes entenderás que hay 3 etapas en la vida de todo creyente que muestra su crecimiento espiritual. El primero son los niños o infantes espirituales. La segunda etapa en el crecimiento son los jóvenes espirituales. Y la tercera etapa son los padres espirituales. Son etapas claras y reales que debemos entender, conocer y vivir en la vida del creyente. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacó el apóstol Juan esta enseñanza para el crecimiento espiritual? Pues de su caminar con Cristo. El apóstol Juan desde el principio conoció la obra de Jesucristo. Él fue uno de los primeros llamados por parte del Señor. Y él vivió los 3 llamados que Jesús le hizo. Así que de ahí Juan entiende, comprende perfectamente cómo funciona esto. Porque Juan caminó con Cristo. Hermanos, yo tengo un propósito claro para esta mañana. Que todos nosotros tengamos la certeza de comprender en qué llamado estamos. ¿En qué etapa del llamado de Cristo para tu vida estás? ¿Y cómo vas a responder tú a este llamado para hacerlo eficaz? Porque es probable que el Señor te haya llamado ya varias veces, mostrando la eficiencia de su llamado, pero tú no lo has hecho eficaz en tu vida. Y hoy es tiempo de despertar y responder al Señor para gozar de lo que Él tiene para tu vida. ¿Quieres hacerlo? Yo creo que necesitamos hacerlo. Así que atentos, hermanos míos, porque el Señor hoy puede hacerte un llamado o confirmarte en el llamado que tiene para ti. Entendamos esto. Vamos a ver de lleno el primer llamado. El primer llamado que Jesús hace es un llamado a salvación. Y si vemos con las etapas de crecimiento espiritual, estamos hablando de los niños o infantes espirituales. Primer llamado a salvación. Muchos creen o interpretan que el pasaje que les he leído en Mateo capítulo 4 es el llamado que se hizo a los discípulos. Muchos enseñan y muestran que cuando Jesús estaba caminando por orillas del mar de Galilea y encontró a los discípulos y los llamó y a partir de ese momento comenzaron a ser los discípulos de Jesús. Oye, y ahí vemos a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de ver los 4 evangelios de manera cronológica, yo les aseguro que se van a sorprender de cómo opera el Señor Jesucristo. Porque este no es el primer llamado a estos hombres. Existió un llamado anterior con un tiempo bastante amplio de diferencia. El primer llamado a estos hombres, ustedes lo encuentran en Juan capítulo 1, versículos 38 al 42 y vamos a leerlo juntos. Juan 1:38. Y atentos, ¿de acuerdo? Dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Cuál es el otro? El autor del evangelio, Juan. Entonces ahí tenemos a los 2 primeros. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo,
Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es muy interesante ver este pasaje y todo el contexto, porque aquí vemos cómo Jesús da el primer llamado a estos hombres a salvación, porque fue el momento en que conocieron a Jesús. No solamente escucharon lo que de él predicaba Juan el Bautista, sino que el mismo Juan les dijo: vayan con él es el Mesías, él es el Salvador. Y los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús y conocieron al Señor. Hasta ese momento se encuentran dos llamados diferentes, ¿se dan cuenta? A estas personas. El llamado de Juan capítulo 1 fue hecho en un lugar llamado Betábara, muy distante del mar de Galilea, donde fue el segundo llamado, en otro lugar. Después de eso, de este primer llamado y haberlo conocido a Jesús como su Salvador, como el Mesías, comenzaron a caminar con él. Y estos hombres fueron los primeros testigos del primer milagro de Jesús. Y el Señor comenzó su retorno hacia donde él estaba, hacia el mar de Galilea. Quiero preguntarles algo, hermanos míos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Muchos discípulos. Tuvo muchos discípulos. Pero, ¿cuántos de ellos fueron sus apóstoles? Solamente 12. Él escogió a 12. Y de estos 12, ¿a cuántos llamó para formar parte de su círculo íntimo? Que fueron los testigos de las cosas más impresionantes que Jesús hizo. Solamente a 3. 3 fueron los testigos que estuvieron, por ejemplo, presentes en la transfiguración. Entonces, hermanos míos, necesitamos comprender cómo es que Jesús operó en el tiempo que estuvo acá para saber cómo hacer eficaz el llamado eficiente de Jesús. Y así vamos a poder escuchar y estar atentos. Así que, hermanos míos, el primer llamado es a todos en general a acudir a Cristo. Es un llamado a salvación. Nuestra tarea para hacer eficaz este llamado es, en primer lugar, aceptarlo. Entender que Jesús nos está llamando a salvación. Segundo, es congregarnos para ser parte de un hogar y todo lo que la palabra hogar implica. La palabra hogar proviene de hoguera. Sabemos perfectamente cómo funcionan las hogueras. Los pedazos de leña deben estar juntos para que el fuego esté encendido. Si tú tomas un leño y lo apartas, ese leño se va a enfriar y va a dejar de emanar el fuego. Por eso es el llamado a congregarnos, a ser parte de una familia, a conocernos, a aceptarnos, a entender nuestras dificultades, a entender nuestros errores y nuestros pecados y soportarnos unos a otros, pero no soportarnos en una actitud de, ni modo pues me toca soportar a estos hermanos. No, soportar es una palabra específica que incluye ponerse al lado de alguien para ser el sustento y el apoyo de esta persona. A eso se refiere. Por eso es importante congregarnos para ser parte de esta hoguera y mantener el fuego encendido en nosotros. Después necesitamos comenzar a crecer en el conocimiento del Señor cada día a través de la lectura de su palabra. Y necesitamos comunicarnos con Él a través de la oración, hermanos míos. Posteriormente, un año después, si tú ves los evangelios en cronograma, un año después del primer llamado a salvación, Jesús
va a buscar a estos hombres. No es poco tiempo. 12 meses después, Jesús acude al mar de Galilea en busca de estos hombres. Y es ahí donde realiza el segundo llamado de Mateo 4. Un llamado eficiente con un propósito específico. Recuerden el propósito del segundo llamado. Os haré pescadores de hombres. Hermanos, el segundo llamado que el Señor hace a tu vida después del llamado a salvación es un llamado a prepararte, es un llamado a preparación. Juan lo entiende dentro del crecimiento espiritual como los jóvenes espirituales. Esto significa que Jesús mismo los entrenaría en la gran obra de ganar personas con el Evangelio y para salvación. Hoy en día, ¿cómo se realiza esta labor? A través de la iglesia, de nosotros, de hombres y mujeres preparados en la fe para enseñar esto. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, enseña a otras personas. Y ahí se mostró la importancia de preparar a hombres y mujeres sólidos en la palabra y en la fe para llevar el Evangelio y que la gente crea. El segundo llamado, hermanos míos, es a que se preparen en el conocimiento del Señor. Lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Lo hace el Señor a través de la palabra, a través de las personas que llama para enseñar. Una vez más leo los versículos. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La obediencia fue instantánea. Pero saben, no fue una obediencia basada en impulso o en emoción. Ya conocían a Jesús un año entero. Sabían quién lo estaba llamando. Sabían de quién venía la orden. Y sabían que ese llamado tenía un propósito. Estos hombres en su primer llamado acompañaron a Jesús en muchos viajes, en muchas enseñanzas, fueron testigos de muchos milagros. Pero, ¿saben? Continuaron con sus actividades personales. En el caso de ellos, el de pescar. Continuaron haciendo lo que sabían hacer. Lo mismo pasa con todos nosotros. Conocemos al Señor, somos salvos y tenemos actividades cotidianas. El trabajo, el estudio, la familia, todas las cosas que involucran la vida de las personas. Y las desarrollamos continuamente. Pero hay un momento en nuestra vida que el Señor hace el segundo llamado para todos nosotros. En el caso de ellos, un año después. Y después de este segundo llamado, estos hombres se convirtieron en compañeros frecuentes de Jesús. Y tuvieron una misión especial, encomendada por el mismo Señor Jesucristo. Si ustedes notan en el relato bíblico, ambos pescaban desde la ribera del mar, porque estaban ahí, era su oficio, y aceptaron el llamado de Jesús. Ellos conocían quién los estaba llamando, estaban dispuestos a seguirle. Y después de que esos dos hombres, Pedro y Andrés, hermanos, comenzaron a seguir a Jesús, más adelante leemos que llamó también a dos más que estaban por ahí cerca. Dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Lo mismo se repite con estos dos hermanos. Dejan todo al instante y siguen a Jesús. Ellos estaban ocupados. No eran hombres ociosos. No eran personas que estaban tomando el sol a orillas del mar.
Eran hombres que estaban trabajando y habían trabajado desde la madrugada porque la pesca era así. Ya estaban limpiando, remendando las redes y el Señor en su ocupación, en su tiempo ocupado, los llama. Y al igual que los primeros dejaron todo, la barca, su trabajo y a su familia, y se fueron tras el maestro. Este segundo llamado hecho a estos discípulos es un llamado para ser preparados por el maestro. El maestro quiere prepararlos. Ahora, hermanos míos, yo necesito aclarar algo que es muy importante y que fue sacado de contexto muchas veces. Y fue incluso una enseñanza dañina dentro de la iglesia. El hecho de dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Ustedes sabían que hubo un tiempo en el cual se enseñó eso de manera incorrecta? En el cual se dijo, si tú amas a Jesús debes dejarlo todo e ir a las naciones. Si estás estudiando, deja de estudiar. Si estás trabajando, deja de trabajar y vive por fe. Suena muy espiritual, pero no tiene fundamento bíblico. Hermanos, el Señor hace las cosas decentemente y en orden. Evidentemente Él nos sustenta, evidentemente Él nos llama, evidentemente Él nos capacita, pero debemos saber cómo funciona esto. El Señor no quiere de nosotros, hombres y mujeres, emocionales. Quiere hombres y mujeres centrados en la palabra y en Cristo Jesús. Porque eso trajo muchos problemas serios en personas que comprendieron mal este mensaje. Porque el hecho de dejarlo todo no quiere decir que te vas a quitar el apellido, vas a renunciar al trabajo, vas a dejar de estudiar, vas a regalar tus posesiones y vas a ir a las naciones. No quiere decir eso. ¿Sabes qué quiere decir? Esto implica que a partir de ese momento el Señor va a ocupar el primer lugar en tu vida. Cuando tú conoces a Jesús como Salvador y continúas con tu vida cotidiana, estás comenzando a aprender del Señor. Estás comenzando a tener un equilibrio en tu vida, a saber por qué haces lo que haces, cómo hacer las cosas. Y llega un momento en el cual el Señor te llama y te pone en una decisión, ponerlo a Él en primer lugar. Eso quiere decir. Si Jesús está antes que tu familia, si Jesús está antes que tu trabajo, si Jesús está antes que cualquier cosa que hagas o tengas, estarás en el mejor lugar, en la mejor posición. Porque tu familia será guiada por el Señor. Tu trabajo será respaldado por el Señor. Tus estudios serán impulsados por Cristo. Todo cuanto hagas tendrá a Cristo como motor principal. Y tú harás las cosas de manera correcta. Tu mente cambia por completo. Ya no haces las cosas, ya no vives una vida de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú crees, de acuerdo a lo que tú quieres. Comienzas a vivir la vida desde la óptica de Cristo y esto es algo completamente distinto en la vida de los creyentes. Cuando tú comienzas a aplicar la palabra de Dios en tu día a día, entiendes qué quiere Dios para ti. Eso significa dejarlo todo. Dejar todo a un lado y poner a Cristo en primer lugar para reestructurar todas las demás cosas. La base siempre será la roca que es el Señor Jesucristo. Nuestra tarea, hermanos míos, para hacer eficaz este llamado es aceptarlo nuevamente, escuchar el llamado del Señor y comenzar a profundizar en el estudio de la palabra, en prepararnos en el mensaje del Señor con el objetivo de servir con eficiencia en todas las áreas de tu vida. Yo lo he dicho muchas veces, no me voy a cansar de decirlo. No hay nada que nosotros no podamos llevar a la palabra en nuestra vida.
Simplemente necesitas conocerla. ¿Tienes un problema en la familia? La palabra te enseña cómo resolverlo. ¿Tienes un problema en tu trabajo? La palabra te enseña cómo resolverlo. ¿Tienes un problema en la iglesia? La palabra te enseña cómo resolverlo. En cualquier área de tu vida tú puedes aplicar las escrituras y salir victorioso con lo que el Señor te ha dado. Pero ¿cómo haremos esto si no conocemos la palabra? ¿Cómo haremos esto si no vivimos las escrituras? ¿Cómo haremos esto si decimos conocer a Jesús, pero no conocemos su palabra? Este llamado, hermanos míos, es hermoso, porque te llama no solamente a conocer la palabra, sino a vivir la palabra para prepararte en el servicio a los demás, en lo que tú sabes hacer. Así que, hermanos míos, escuchemos este segundo llamado. ¿Cuál es el tercer llamado que Jesús hace? Ese llamado es hermoso. Es un llamado a ser pescadores de hombres. Juan lo llama ser padres espirituales. Y ese tercer llamado ocurrió tiempo después. En ese segundo llamado estaban a orillas del mar de Galilea, los llama, comienzan a caminar con Jesús, van a una región distinta, pasan un tiempo, también ven milagros. Jesús sana a la suegra de Pedro, se establecen en ese lugar, suceden muchos milagros y nuevamente vuelven al mar de Galilea. Y están ahí y ocurre el tercer llamado. Y ese tercer llamado lo hizo Jesús cuando vio que estos hombres estaban listos. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 nos relatan este tercer llamado. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué está pasando? Jesús nuevamente está a orillas del mismo mar, y él está enseñando y la gente se agolpaba sobre él. Y Jesús caminando vio a dos barcas que los pescadores ya habían acabado su labor y estaban limpiando las redes. Y dice el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿No les sorprende que esto se repita nuevamente? Que dejándolo todo, sigan a Jesús. Yo quiero que noten cómo Jesús de manera progresiva hace estos llamados. Cada uno con un propósito, cada uno de manera específica, a salvación, a ser preparados. Y cuando estaban listos, a ser pescadores de hombres. Hermanos, la manera que Jesús escogió hacer el milagro también tiene una razón de ser. Nuevamente, Simón le dice: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada,
pero en tu nombre echaré nuevamente las redes. Ahí tú entiendes que hay un hombre que conoce y había vivido los milagros de Jesús. Él le dijo, mi realidad es que mis fuerzas he pescado y no he obtenido nada, pero sé quién eres tú, así que en tu nombre echaré las redes. Y echó las redes. Y tras la pesca cayó un temor en ellos y cayeron de rodillas. Casualmente, los mismos dos barcos que estaban en el segundo llamado. Casualmente, o causalmente en realidad, los mismos hombres que fueron llamados al principio. ¿En qué llamado estás tú, mi querido hermano? Cuando estos hombres no solamente comprendieron su condición de pecadores, sino que entendieron la realidad de Jesús, de quién es Jesús para ellos, cayeron de rodillas delante de él. Su rendición fue total. ¿Sabes qué significa esto? La rendición al Maestro es entregarse por completo a Él. Y es en todas las áreas de tu vida sin excepción alguna, sin temor alguno. Y se hace evidente en todo cuanto haces, en todo cuanto tú eres llamado a hacer. Porque todo lo que tú haces, donde sea que estés, destila el poder del Espíritu Santo enviado por Cristo para guiarte y enseñarte. Yo creo que eso hace falta hoy en día en la iglesia del Señor. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de Cristo para hacer las cosas con fe y en el poder del Señor. Eso es lo que necesitamos. Y esto solamente proviene de conocer al Señor. Yo creo que todos deberíamos anhelar este llamado y prepararnos para este llamado. ¿Cuál es el desafío para nosotros hoy? Porque esto no sería completo si no hay un desafío para nuestra vida. Hermanos míos, a todos en algún momento de nuestra vida y caminar con Cristo, a todos nos va a llegar el llamado del Maestro y el desafío a seguirlo. Y el desafío a que tú literalmente dejes todo, es decir, pongas a Cristo en primer lugar y hagas las cosas según la palabra. Esto no es sencillo, porque como seres humanos tendemos a aferrarnos a las cosas que no son malas, de hecho. Muchos ponemos a nuestra familia en primer lugar. Muchos ponemos a nuestro trabajo en primer lugar. Pero si ese primer lugar no está ocupado por Cristo, todo cuanto hagas será como construir sobre la arena. Llegará la tempestad y eso caerá. Todo cuanto tú planifiques y ejecutes sin Cristo como base va a caer. Y este es un desafío para todos nosotros. Hermanos, Jacobo, Juan, Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos de Jesús y fue a los que llamó para trabajar íntimamente con él. Y al llamado de Jesús, estos hombres nos dejaron ejemplo. Se levantaron y dejaron todo inmediatamente. Ellos no respondieron con excusas. ¿Tú lees alguna excusa en las acciones de estos hombres? No las ves, no las encuentras. Ellos simplemente respondieron inmediatamente y le siguieron. Y la base de esto es el conocimiento de Jesús, el haber pasado tiempo con Él, el saber a quién le habían creído. Hermanos, el Señor nos ha llamado a todos nosotros a seguirlo. El Señor nos ha llamado a servirlo. Yo creo que necesitamos actuar como estos hombres y hacerlo sin perder el tiempo. Responder sin perder el tiempo. Yo creo que estos hombres podían haber tomado otra decisión. Estos hombres podían haber rechazado el llamado de Jesús. Tú también puedes hacerlo. Capaz que a lo mejor ya lo hayas hecho en algún momento. Es probable que tú ya hayas rechazado algún llamado del Señor. Yo quiero recordarte lo que le pasó
algunas personas. Por ejemplo, el joven rico, que también fue llamado por Jesús, pero fue él mismo quien se autoexcluyó de este gran privilegio y honor de seguir a Jesús. Mateo 19 relata todo esto, pero voy a leer algunos versículos, 21 y 22. Mateo 19, 21 y 22 dice, Jesús le dijo a este hombre rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ahora escucha, y ven y sígueme. El mismo llamado que estos hombres, ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Saben, hermanos, no comprendemos muy bien lo que este pasaje enseña. A veces pensamos que el llamado a este hombre era que literalmente venda todo y que así pobre, siendo muy rico, comience a seguir a Jesús. Jesús conocía el corazón de este hombre. Si tú lees versículos anteriores vas a entender que Jesús conocía el corazón de este hombre. Y lo que le estaba diciendo era que tus riquezas están en primer lugar en tu corazón. Tú necesitas renunciar a tu riqueza y ponerme a mí en primer lugar para poder seguirme. Y este hombre no lo hizo. Este hombre quiso aferrarse a sus riquezas antes de poner a Jesús en primer lugar. Por eso se fue triste, porque le interesó más su riqueza. Ok, te doy otros ejemplos. Lucas 9, 59 al 62. Lucas 9, 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Es el mismo llamado, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que quiere decir acá no es que su papá había muerto y estaban en el funeral. Este hombre le estaba pidiendo, déjame pasar un tiempo con mis papás, y cuando mueran, yo voy a estar libre de ellos, y recién te voy a poder seguir. Eso es lo que le dice. No respondió al llamado de Jesús, o bueno, respondió negativamente. Verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La misma circunstancia. Había algo antes que Jesús. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow, son palabras fuertes, muy fuertes. Hermanos, esas son palabras muy duras para aquellos que ponen excusas o directamente deciden rechazar la invitación y mandato del Señor Jesucristo. El Señor nos dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El Señor nos está llamando a su servicio. Yo creo que todos podemos poner muchos pretextos y nadie conoce tu corazón, solamente Dios. Si tú le dices, Señor, lo que pasa es que mi trabajo es muy demandante, que mi familia me necesita, que pasa esto, que hay esta circunstancia, solamente el Señor puede ver tu realidad y solamente Él sabe si eso está en primer lugar antes que Cristo. Yo quiero decirte esto con mucho amor a cada uno de ustedes. Si lo que nosotros ponemos como pretexto para no servir al Señor es algo aparentemente bueno a los ojos de las personas y usamos esto para no servir al Señor, estamos pecando. Y esto es duro, hermanos míos. Esto es duro. Como les dije, el Señor nos prepara para ponerlo primero a Él. Si nosotros decimos, no, es que mi trabajo es muy demandante. Ok, tu trabajo está antes que el Señor. Si el Señor está en primer lugar, el Señor va a hacer de tu trabajo un lugar de bendición y donde tú sirvas con todo tu corazón. Y estarás escuchando y aceptando el llamado del Señor. Si tú dices, no, es que mi familia me necesita, ok.
te has dado cuenta que tu familia necesita primero a Cristo? Tú necesitas poner primero al Señor para que el Señor guíe a tu familia. Y créeme, el Señor comenzará a abrir los tiempos de tu vida para que los sirvas en todo lugar donde Él te llame. Él proveerá todo lo necesario para que tú los sirvas en el lugar donde te llame. Lo hará porque Él estará en primer lugar en tu vida. Todos nosotros hoy necesitamos escuchar este llamado. Poner a Jesús en primer lugar. Yo no sé en qué etapa de tu llamado estás. Si estás siendo llamado a salvación, si es así, escucha el llamado de Dios y abre tu corazón a Él y dile: Señor, te necesito como mi Salvador. Si el Señor hoy te está llamando a ser preparado por Él y a comenzar a renunciar a todo para ponerlo a Él en primer lugar y que todas las cosas sean de bendición en ti, acepta este llamado y este reto. Si tú ya has pasado por esto y el Señor te ha constituido en pescador de hombres, escucha este llamado y deja que Él te sustente, porque su mandato es perfecto. Él cuida de nosotros, hermanos míos. Él quiere lo mejor para tu vida. Ponte a pensar, a lo mejor en algún momento el Señor te ha dicho: yo necesito que tú me sirvas en esta área. Y tú dijiste: no, Señor, todavía no, porque estoy haciendo esto otro. Tal vez el Señor te volvió a buscar en otra circunstancia bajo el mismo tema y otra vez el rechazo fue similar. Hoy el Señor, en su infinito amor, en su misericordia, nuevamente está con los brazos abiertos a todos nosotros. Yo creo que todos necesitamos escuchar este llamado, hermanos míos. El Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. ¿Cómo vas a responder tú ante el llamado de Jesús en tu vida? Si fuiste llamado a salvación, escucha y responde eficazmente al Maestro. Tal vez hoy fuiste llamado a prepararte en el servicio al Señor. Estos 4 hombres actuaron instantáneamente y decidieron. Y eso solamente pasa cuando conoces a quién te está llamando. Necesitamos obedecer el llamado de Jesús. El Señor hoy nos está llamando. Si tú estás plenamente consciente de tu llamado, hoy el Señor quiere afirmarte. Si tú por algún motivo te has alejado de tu llamado, hoy el Señor puede llamarte nuevamente y esforzarte. Pero si aún no lo hizo, atento, porque hoy es el día. El Señor está llamando a sus hijos. El Señor está llamando a su iglesia. Vienen tiempos duros. Hermanos, vienen tiempos complejos. Donde la palabra no será predicada. Donde los creyentes serán perseguidos. Donde la gente no vivirá conforme a las Escrituras. Vienen tiempos difíciles y necesitamos hombres y mujeres que tomen la decisión de escuchar el llamado y decir: aquí estoy, Señor. Yo lo dejo todo y te pongo a ti en primer lugar. Yo lo dejo todo y eres tú, mi Señor, y todo cuanto haga está en ti como mi base, como mi roca fuerte y firme. Es tiempo de despertar, hermanos míos. El Señor te está llamando hoy. Amén. Oremos, cierren los ojos. Señor Jesús, he aquí tu pueblo, he aquí tus hijos, he aquí tu creación, Señor.
Muévete en medio de nosotros y haz tu llamado eficiente. Cualquiera de los tres, Señor. Tú conoces la vida, el caminar, el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nosotros obedezcamos como estos hombres, dejándolo todo para ponerte en primer lugar y obedecerte. Entendiendo que tú no llamas a gente ociosa, tú llamas a gente que está ocupada. Tú llamas a gente que está haciendo lo que tiene que hacer. Y tú has puesto tus ojos sobre nosotros. Señor, permite que hagamos de este llamado eficiente uno eficaz, que comience a funcionar perfectamente en nuestra vida. Queremos depender de ti. Queremos abrazar tu llamado, Señor. Los que por algún momento se han alejado del llamado, hoy queremos reconfirmarlo, Señor, y servirte con todo nuestro corazón. Si en algún momento hemos tambaleado, Señor, es tiempo de afirmarnos. Señor, irrevocables son tus dones y tu llamado. Queremos obedecerte. Queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificarte y queremos ser parte de tu obra en tu iglesia, para bendición de todos nosotros. Señor, gracias por haber puesto tus ojos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor perfeccione su llamado en cada uno de nosotros. Amén.